Través de la multiplataforma de RPP y nos acompaña a esta hora de la noche la congresista Diana González. Ayer le cursamos la invitación para que estuviera porque hoy se definía en la Comisión de Energía y Minas finalmente el futuro de este Reinfo que ha fracasado rotundamente porque surgió como una alternativa para formalizar la actividad minera artesanal y empezar a distinguir. Pero esto tiene años. Si la memoria no me falla y la congresista me va a corregir ahora, estamos hablando 2016, 2017, más o menos. ¿Qué falló? ¿Falló el diseño del Reinfo? ¿No hubo voluntad política realmente? ¿Era muy complicado lograr la formalización? ¿O es que de pronto los intereses detrás de la expansión de la minería ilegal se han impuesto? En una coyuntura electoral era importante conocer sobre todo la posición de las bancadas. Y por ahí vamos a tomar nota porque lo que se decida en el Pleno finalmente va a ser una marca que va a quedar, una responsabilidad, mejor dicho, que va a quedar. El daño que le hace la actividad minera ilegal en nuestro país es brutal. Imagínense ustedes el narcotráfico que mueve una cantidad importantísima de dinero. La minería ilegal ya superó eso, pero además está el daño medioambiental, a la seguridad de la inversión y otros que vamos a conversar con la congresista Diana González, que hay que reconocer es de aquellas pocas voces que escuchamos en el Parlamento y que aunque esta medida no reciba el aplauso inmediato de los mineros informales, ¿no? Ella ha dicho, yo voy por mi línea y así se ha mantenido. Y en principio eso es algo difícil de encontrar en el Parlamento y que hay que felicitar en la conducta que ha guiado su desempeño como legisladora hasta el momento. Bienvenida, Diana. Gracias por tus palabras, Mávila. No, gracias a usted por estar con nosotros. Se aprobó la prórroga, pero a ver, existía la posibilidad de decir 26. ¿Por qué se ha ido al 27? Sí, bueno, una prórroga de 2 años. De ahora. 2 años, sí. Igual muchos de los textos era precisamente lo que buscaba esto. Creo que hay que decirlo firmemente, han allanado el camino para lograr esto. Yo sinceramente creí que esta votación se iba a dar antes, ya tenían los votos, pero por supuesto que estaban esperando a los 5.000, 10.000, 20.000 mineros que han estado hoy día en la avenida Bancay, que por cierto se amplió el estado de emergencia. No sé si la avenida Bancay es parte o no de Lima, porque para algunas cosas funciona este estado de emergencia y para otras no. Y bueno, finalmente, como bien indicas, nos queda el Pleno. Esa va a ser una verdadera prueba de fuego y el país no puede olvidar esa votación. Ahora, yo no sé realmente porque los gremios se pronuncian. Ayer leíamos un comunicado de Confiep y este no es un tema de grandes empresarios. Hay que distinguir, no es un tema. Puede haber la percepción, ¿a mí de qué manera me toca la minería ilegal? Me pongo en el lugar de los ciudadanos que nos ven y que están un poco ajenos a la problemática. Pero estamos hablando de que la minería ilegal tiene una vinculación directa con la inseguridad y el crimen organizado, con el lavado de oro que se hace, con los impuestos que se dejan de recaudar, con la actividad criminal en general, ¿no? ¿Puede usted compartir con nuestro público la mayor preocupación que usted tiene en este momento luego de esta aprobación y de extensión en el plazo de este mecanismo fracasado al que se le ha dado 2 años más, 2 años y medio más, ojo? Sí, y la verdad, Mávila, ya me molesta ver estos operativos en los penales, porque siento que es puro show. No entiendo cuál es la postura del presidente, porque mientras que dicen que le declaran la guerra a la inseguridad ciudadana, lo que hoy su bancada ha hecho es aprobar este texto. Entonces no me queda claro. ¿Quiénes han votado a favor en la comisión? ¿Y qué bancadas están pro Reinfo? Bueno, 17 votos a favor, hemos votado 3 en contra, 1 abstención, y creo que ¿Usted y quiénes más votaron en contra? El congresista Enrique Alba y la congresista Ruth Luque. Es importante también resaltar que se realizó una cuestión previa, yo formulé esta cuestión previa para no permitir la reincorporación de los 50.000 registros que ya habían finalizado su proceso de formalización en el mes de junio, y además el viernes recibí al superintendente de SUNAT para pedir exactamente los números de Reinfo. Y a pesar de esta exclusión de 50.000 registros, Mávila,
los impuestos mejoraron, subieron, aumentaron en un 55% la recaudación de impuestos. Y esto solo es dato mata relato, porque realmente estos 50.000, por más que fueron eliminados desde julio, agosto, septiembre, octubre, SUNAT ha recaudado mucho más con los 30.000 que hoy deberían ser materia de debate. ¿Eso qué quiere decir? ¿Dónde realmente estuvieron estos 90.000? Solo podemos decir nuevamente que el 90% de estos 50.000 reinfos estaban suspendidos hace más de 4 años y la verdad es que hoy día mostré unas diapositivas muy interesantes de cómo se alquilan los reinfos suspendidos, el gran mercado que existe de reinfos suspendidos. ¿A qué se refiere con un mercado de reinfos suspendidos? En redes sociales se publican sin mayor vergüenza, se alquilan reinfos suspendidos, llamar a tal número, locación aquí, especialmente en estas regiones. Entonces, SUNAT ha demostrado con datos, con números, que en el mismo tiempo, de enero a octubre del 2024 a enero a octubre de este año, se ha recaudado 55% más, con 50.000 reinfos menos, que claramente estaban suspendidos y la verdad es que esto solo alienta, como te digo, el mercado de reinfos suspendidos para intentar seguir en este eterno proceso. Ellos no quieren 1 año, 2 años, ellos quieren que esto sea perpetuarlo. Inmortal. Sí, totalmente. Quieren perpetuarlo, pero eso significaría de pronto, y aquí viene lo más importante, cederle prácticamente el control de nuestro país al cabo de cierto tiempo a las economías ilegales. Y le digo esto porque ayer revisaba información que aparece en los diarios, informes de fondo que hablan de la problemática, ¿no? En el portal Ojo Público, por ejemplo, el daño que se está produciendo por las toneladas de mercurio que son vertidas al río Nanay, la manera en que la actividad minera ilegal que entra en zonas que han sido literalmente abandonadas por el Estado concluye en mayor pobreza para los habitantes, en una calidad de vida realmente miserable, tráfico de personas, prostitución, drogas, es decir, un empobrecimiento en todo el sentido de la palabra de la vida de estos peruanos. Y eso es algo que no estamos viendo, ¿no? Y uno diría, claro, son los apetitos electorales, pero ¿qué se gana? ¿Dinero para la campaña? ¿Votos? ¿Qué cree que ha primado aquí en una votación con tanta mayoría? Los millones de votos que creen que van a... Millones de votos, pero ¿de cuántos mineros o de cuántos votos estamos hablando? Si uno dice, ok, la minería ilegal para mí supone ¿cuánto? ¿Cuánto más? Bueno, ellos se venden como 3, 4 millones con familias incluidas. Yo sinceramente no lo creo así. Creo que por ahí se puede estar haciendo una lectura del no todo precisa. ¿O es el dinero detrás de la campaña electoral? No podemos negar que existe muchísimo recurso, que hay un financiamiento. No es fácil parar la avenida Bancay por tantos días de la manera que ellos lo hacen. Creo que eso siempre lo he destacado. Pero tú mencionabas cosas muy importantes. Siempre he escuchado a algunos colegas hablar de derechos humanos y se olvidan que acá hay trata de personas, delitos conexos a la minería ilegal. Levantan la bandera del cuidado del medio ambiente y no les importa que se esté afectando el medio ambiente. Son posiciones muy convenientes de cara a este debate. Por eso te decía, Mávila. Hasta hipócrita, perdóneme la palabra, pero sí, es hipócrita. Sí. Porque por un lado dicen, no, sí estamos trabajando para el pobre minero artesanal, pero la obligación del gobierno es formalizar. Vienen en este cuento desde el 2016 o 17. Sí, ya son 8 años en esta situación. Si esto no funciona, hay que crear otra cosa. Es que, Mávila, también se dice mucho que pobrecitos, cómo se va a quedar sin trabajo esta gente, pero ellos no tienen ningún problema en señalar una y otra vez que con reinfo, sin reinfo, van a seguir operando, que lo sigan haciendo, lo van a hacer al margen de la ley, que el Estado se encargue de ellos cuando pasen a la minería ilegal, porque hoy tenemos más de 50.000 mineros ilegales a como está redactado, pero realmente es cansado, agotador. No podemos, por supuesto, darnos por vencido. Todavía tenemos una esperanza en el debate del Pleno. Sí, porque yo creo que esto se va a debatir esta semana, la próxima semana es ley de Hoy en el diario Gestión aparecían declaraciones del presidente del Consejo de Ministros en contra de Reinfo. ¿Qué entendemos? Que, digamos, se pronuncia, pero ¿le podemos creer realmente al presidente del Consejo de Ministros? Porque ¿qué margen de maniobra tendría el Ejecutivo? Observar eventualmente la aprobación de la norma en el Pleno. Ya no sé a quién podemos creer, Mávila, porque hoy
leí la entrevista del señor ministro que Sí. se pronuncia en contra de la reincorporación de estos 50.000 registros. Claro, del retorno por lo menos ellos. Sí, por lo menos eso, porque de la prórroga no leí nada. Pero finalmente la bancada presidencial de José Gerí vota a favor de este texto. Entonces es José Gerí con una bancada y José Gerí con un señor premier que no coinciden. Yo realmente no entiendo esa posición. El presidente no se ha pronunciado, él No. directamente. Y el ministro de Energía y Minas tampoco. Tampoco. Ahora, estaba revisando información, ¿no?, desde la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y Hidrocarburos, y dice, no, su representante, si se aprobase, nuestros congresistas nos confirmarían que muchos de ellos están amparando conductas al margen de la ley, como invasión, lo que hemos mencionado, áreas arqueológicas, áreas naturales, concesiones mineras de terceros, pero que además se contravendría al Tribunal Constitucional y la Comunidad Andina de Naciones. Es decir, hay ya una sentencia del Tribunal Constitucional. 56 gremios empresariales, con la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no?, han advertido que ampliar el reinfo fomenta la ilegalidad y pone en riesgo la industria y las exportaciones. Esto a través de un comunicado que nosotros leíamos el día de ayer aquí, ¿no? Y información de algunos analistas sugieren que este deseo de reincorporar a los 50.000 que ya habían sido excluidos, Que habían finalizado su proceso de formalización. claro, es en decir, junio. ya no podían, ya había perdido la oportunidad, para ponerlo en términos ojo, prácticos, se había vean- hecho una depuración ya. Una depuración positiva, porque hoy vemos que los impuestos son mucho más que lo que fueron con los 50.000. Pero Cutipa, el congresista Cutipa, que es el presidente de la Sí, comisión, es el quiere que presidente. retornen. Él y muchos más. Pero aquí, Mavila, hay que también precisar que estos 50.000 tuvieron una oportunidad a través del recurso de reconsideración, que todo ciudadano tiene derecho. Se presentaron poco más de 2.000 recursos de reconsideración de un total de 50.000. Entonces, si a ellos mismos no les interesa realmente tener este recurso de reconsideración, ¿por qué esta ley les tiene que devolver el gorrito de formal, informal o dejar de llamarlos ilegal? Porque hoy son ilegales. Es la carta pase. Ahora, Iván Arenas, experto en estos temas, ha apuntado a la responsabilidad de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas, justamente a propósito de lo que decíamos. ¿En qué tablero está el Ejecutivo? ¿En el de la legalidad? ¿O es el señor Gerí acaso una extensión de su bancada simplemente en Palacio de Gobierno? Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas y el exministro Jorge Montero. En estricto, dice, la responsabilidad es de ellos y en última instancia del ministro anterior, Jorge Montero. Datos recientes revelan la dimensión del problema. De los 31.000 reinfos que el Estado debía formalizar este año, tras la exclusión, solo 64 culminaron el proceso. 64 de 31.000, que era la meta para este año. Y lo más triste es que no se pronuncia el ministro de Energía y Minas y que hoy el debate debería ser realmente cuáles son las estrategias para formalizar a estos más de 31.000 registros que están pagando sus impuestos y que sí tienen voluntad de formalizarse. Claro, pero el cuello de botella, dicen, para la formalización está en el propio equipo del Ministerio de Energía y Minas. ¿Comparte usted ese diagnóstico? Sí, definitivamente hay un problema en el Ejecutivo. Desde que se quedan callados hay un silencio cómplice que da pase a esta prórroga. La ley MAPE famosa, que al final terminó en nada, que le costó la cabeza al ministro Rómulo Mucho. ¿Qué ha hecho el legislativo? Porque era un documento, finalmente era algo. Y todo el mundo dice, ok, llegó tarde, pero llegó. Ya no se fue el ministro, pero allá había una suerte de documento, ¿no?, en borrador, que por último se podría haber utilizado de punto de partida, pero en el legislativo tampoco ha habido ningún esfuerzo. Entonces se han estado pimponeando. Por eso digo yo, es una responsabilidad compartida. Sí, tenemos que asumir que aquí hay una responsabilidad de la presidencia de la Comisión de Energía y Minas. Hoy día me llamaba mucho la atención cuando el presidente decía que tenía intención de dictaminar ley MAPE cuando han pasado más de 2 meses y nunca sometió a debate la ley MAPE. Y es más, allanó el camino para que esta prórroga se haya aprobado el día de hoy, porque en el receso nosotros rechazamos el texto del presidente, en ese entonces Paul Gutiérrez, hoy bancada Somos Perú, la bancada del presidente, que realmente era un texto que amparaba la ilegalidad sin ningún tipo de vergüenza. Nosotros rechazamos ese texto. Se presentaron 3 reconsideraciones en ese momento para mantener el texto vivo. Y coincidentemente hace muy pocas semanas esas reconsideraciones fueron retiradas
y la narrativa perfecta para muchos de mis colegas es decir, ojo que se archivó la ley MAPE, lo único que quedaría es la prórroga del REINFO. Claro, estoy tratando de encontrar justamente el párrafo en el que el especialista Iván Arenas hace mención de la inconstitucionalidad de revertir, digamos, es decir, de retornar a los 50.000 que salieron. Es que el Congreso en diciembre del año pasado, con la ley 32.212, le entrega toda la facultad, las competencias al Ministerio de Energía y Minas. Es en ese marco que el Ministerio de Energía y Minas concluye el proceso de formalización de estos 50.000 registros y aprueba la prórroga hasta el 31 de diciembre. Por eso el señor Premier hoy día también ha hablado sobre la inconstitucionalidad de esta norma, la posible inconstitucionalidad. Tendrían que observarla, ¿no? Finalmente. Yo no sé si la van a observar, porque si realmente están corriendo con todos estos plazos de llegar al Pleno en un tiempo récord de 2 días. Por lo menos en el tema del retorno a los 50.000. Ahora, esto todavía no está incorporado. Lo que se ha aprobado hoy, por lo pronto, es simplemente la extensión, para tenerlo claro. Como está redactado el texto, la extensión y el regreso de los 50.000 bajo la evaluación del MINEM. Pero te digo, realmente no sé si lo van a observar porque el Ejecutivo no se ha pronunciado sobre esto. La prórroga vence el 31 de diciembre. A lo que yo puedo opinar sobre el Ejecutivo en base a la bancada del presidente que están a favor de esta prórroga, entendería que no van a esperar que sea el próximo año para pronunciarse sobre esto, porque si ellos se observan, los tiempos no les van a dar y se va a pasar el 31 de diciembre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, congresista, para explicarnos esta posición y la verdad lamentamos mucho como país realmente lo que está haciendo el Congreso por apetitos igual al Ejecutivo y desde aquí el mensaje al ministro de Energía y Minas. Lo estamos buscando hace rato. Desde la producción del programa se les está llamando a todos los ministros, desde que asumió al ministro de Energía y Minas. Y no nos digan que porque recién acaban de asumir no tenían ni idea, porque eso es un problema que todos los peruanos conocemos, ¿no? Medianamente informados sabemos perfectamente que el REINFO es un problema que pretende legalizar una economía ilegal que está carcomiendo las instituciones